Bueno, un saludo muy especial a toda la gente linda de Capa 8. Estamos acá entonces ya transmitiendo eh, directamente desde Armenia en Colombia para Capa 8.tv, el seminario de Drupal, la clase número 4. Entonces díganme simplemente cómo se está viendo ahí a través del chat, si se ve bien y cómo se escucha perfecto. A ver si se escucha bien. Entonces, para que entonces demos comienzo con 16 personas que supuestamente se están conectando en este momento. Y perfecto. Listo. Vamos entonces a empezar con la clase para el día de hoy. No sin antes bendecir a todos los oyentes, a todos los que están ahí al otro lado, mandarles una bendición bien especial y pues comentarles un poquitico en 2 minutos, si me permiten comentarles un poquitico aquí en 2 minutos sobre mi vida. Soy un hombre de 34 años recién cumplidos. Aprovecho para mandarles un saludo y darle muchas gracias a todos los usuarios que están ahí conectados que me mandaron esas felicitaciones a través del Facebook. La verdad, el Facebook se reventó el día que cumplí años. Quiero darles muchas gracias. Casado con 2 hijas y por la misericordia y por la gracia de Dios tuve la posibilidad de haber conocido al Señor Jesucristo cuando cumplí 18 años. Entonces ha sido lo mejor que me ha podido pasar a mí en la vida, haber conocido a Dios, no conocer una religión, no una iglesia. No les estoy hablando de una religión, no les estoy hablando de una iglesia, les estoy hablando del Dios vivo, el Dios que pronto lamentablemente la iglesia ha distorsionado y que la religión ha distorsionado, pero hay un Dios de amor, hay un Dios de bondad, y ese Dios de amor y de bondad se llama Jesús de Nazaret. Vino hace 2000 años a morir por todos nosotros, a pagar la deuda que nos era contraria, y pues de todas maneras quiero decirles que en algún momento, si quieren acercarse a Dios, no a una religión y no a una iglesia, ese Dios está abierto, tiene las manos abiertas, el corazón abierto para todos ustedes, y solo esperan en que ustedes le digan: Señor, te necesito, y Él correrá a ustedes con amor, los abrazará, los besará y les dará lo mejor que ustedes se puedan imaginar. Ese es el Dios que yo conozco. Gracias le doy a Dios por haber conocido, por haberme dado la posibilidad de conocerlo, de tener una linda familia, pero ante todo de poder tener una relación estrecha con ese Dios de amor y bondadoso como es nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito a todos ustedes, los que estén pasando de pronto por dificultades, por problemas, por quién sabe qué cosas puedan estar pasando, que se acerquen a Dios, que Dios es bueno. Que Dios los bendiga a todos de verdad. Oro en el nombre del Señor para que los bendiga a todos ustedes y que estas pocas palabras que he emitido en este momento les pueda servir a ustedes en algún momento de sus vidas y se puedan acordar del Dios creador, el Dios que los ama y el Dios que tiene cosas maravillosas para sus vidas. No siendo más en esta breve introducción de 2 minutos, empecemos entonces con el seminario de Drupal. Sean todos bienvenidos entonces a la clase número 4 y tenemos entonces aquí, a ver, tenemos aquí con mucho gusto a todos, amén, que así sea, que Dios también me bendiga. Muchas gracias a todos los que me mandan bendiciones, muchas gracias a los que oran por mí también. Por ahí de vez en cuando les digo que si se acuerdan, oren por mí, le den gracias a Dios también por mi vida. Así como cada que me vaya a acordar lo haré por ustedes también, por mis alumnos y por mis estudiantes de capa 8. Estaré dándole gracias a Dios. Entonces vámonos entonces estamos en el seminario de Drupal, estábamos viendo vistas, pero nos falta un temita en vistas importante que analizar antes de empezar ya con el tema. Yo creo que dentro de 8 días ya, mis queridos amigos, empezamos con programación bajo Drupal, o sea, a conocer Drupal más que como un CMS, más como un framework, y yo sé que eso va a ser demasiado interesante para todos nosotros y va a ser de mucha ayuda para nosotros. Así que vámonos entonces a vistas. Bueno, antes de empezar, quiero saber si tienen alguna duda, si se han encontrado en algún problema por ahí. Quisiera de pronto tomarme 5 minutos de pronto para responder a preguntas en este momento antes de contestar. A ver, ¿cómo estamos con respecto a Drupal? ¿Qué les ha parecido el proyecto? ¿Qué les ha parecido Drupal? ¿Cómo han visto las clases? Bueno, día uno, día uno. Listo, bueno, no, creo que todo está bien, creo que no hay preguntas ni nada de eso, entonces listo. Eh, Muy bien, siempre he querido saber cómo hacer templates. Ok, ok, Bambi, vamos a ver templates, vamos a saludar templates. Saludos desde Costa Rica a Harce, un saludo muy especial.
Me gusta ver cómo se crean los menús. Listo, Tomás, vamos a ver cómo se crean menús. J. Corrales, profe, todo excelente. Soy nuevo, lo vamos a aprender. Bueno, digamos que vamos a aprender cómo se crean menús a nivel de framework porque hacerlo a nivel de CSS es muy fácil hacerlo. Hacer menús a nivel de CSS es prácticamente cosa de niños, simplemente nos metemos donde dice estructura, menús, y ahí donde dice estructura menús, ahí pueden ustedes añadir sus menús y aparte de eso empezar a crear ítems para los menús y todo el cuento. Así se hace de fácil menús en Drupal. Entonces utilizan el gestor de menús que tiene Drupal y ya, pero vamos a aprender a hacer menús a través del framework como tal también porque hay un hooks para hacer menús. Cómo crear bloques, bueno, también es interesante cómo crear bloques, pero recuerden una cosa bien interesante, que esas cosas la vamos a ver, mis queridos amigos, lo que tiene que ver con bloques, con menús y todo eso, a medida que vayamos avanzando en nuestro proyecto que vamos a desarrollar con Drupal, pues lo vamos a ir viendo, porque este no es un seminario para aprender Drupal como tal. Para eso les recomiendo que entren todos a www.tutorialesvirtuales.com y ahí pues van a encontrar tutoriales de Drupal y van a seguir los tutoriales de Drupal donde sí enseño cómo funciona Drupal como tal, cómo funciona Drupal como CMS. Ahí estamos trabajando con Drupal. El seminario que tiene que ver con capa 8 como tal, estaba haciendo una pequeña introducción para darles a conocer el potencial que tiene Drupal, pero es un seminario enfocado exclusivamente a desarrollo, o sea, a programación, no con el CMS Drupal, sino con el framework Drupal. De eso se trata. Sí, Drupal sirve para móviles, claro que sí sirve para móviles, y hay mucho aplicativo para móvil en Drupal, claro que sí. De hecho, hay templates súper poderosos para Drupal móviles, mejor dicho, Drupal es para todo. Listo. Eh, Profe, en una palabra defina Drupal. Yo diría que a nivel de desarrollo web es lo máximo. Con eso, con eso les podría responder más o menos. A nivel de desarrollo web, Drupal es lo máximo. Listo, vámonos entonces ahorita sí a la vista que estábamos haciendo. Nos vamos a ir aquí a vistas, a views. Y estando en views nos vamos a ir a editar la vista porque hoy vamos a ver algo que se llama arguments. En Drupal 6 se llamaban argumentos, en Drupal 7 se llaman filtros contextuales. Vamos a ver de qué se trata filtros contextuales y por qué es tan interesante que nosotros lo analicemos acá, porque como les decía anteriormente, los vamos a necesitar cuando estemos haciendo nuestro proyecto y cuando estemos desarrollando, pues en algún momento nos vamos a acordar, Vistas tiene filtros contextuales, entonces vamos a saber cómo trabajan los filtros contextuales para poderlo entonces poner aquí. A ver. Eh, bueno, no sé, díganme si se les está cortando a todos o todos están escuchando bien y solo es problema de Peralta. A ver, díganme. Bien, perfecto, escuchamos bien, listo. Ok, vámonos entonces, ¿qué es un filtro contextual o qué son argumentos? Nosotros habíamos creado una vista. Esa vista era de una vista de contenido y simplemente estábamos mostrando, acá tenemos lo que teníamos en los tipos de contenido que íbamos creando, en algunos tipos de contenido habíamos hecho carga vía Ajax y todo eso, pero digamos que nosotros necesitamos hacer una vista que sea una vista muy general, pero que yo pueda de alguna manera aplicarle filtros a eso dependiendo de la URL. O sea, yo puedo tener una vista general que es la vista y la ruta es la ruta de contenidos. Si nosotros nos íbamos a seminario Drupal.tv y nos íbamos a slash contenidos, que creo que era aquí podíamos ver la vista y teníamos pues la vista completa. Déjeme, yo le cargo a esto por lo menos unos 10 ítems acá para que podamos ver en más detalle lo que queremos ver en la clase de hoy. Listo, acá tenemos entonces y le vamos a decir que nos muestre cualquiera y aquí tenemos entonces la vista. Pero digamos que nosotros en un hipotético caso quisiéramos, por ejemplo, vamos a filtrar esta vista por título, pero que el título no esté aquí donde el usuario puede escribir el título aquí y van apareciendo.
¿sí? Y van apareciendo, digamos, los títulos de lo que yo quiero buscar, sino que vamos a trabajar filtros contextuales, o sea, a trabajar por argumentos. Quiere decir que le vamos a pasar a través de la URL los filtros que nosotros queremos aplicarle a eso. Eso se llama filtros contextuales o eso se llama vista con argumentos, donde nosotros trabajamos el argumento. Vamos nuevamente aquí a decirle que cualquiera, mejor dicho, vamos a hacer una cosa y vamos a quitar este filtro de tipo de contenido de acá expuesto. ¿A dónde está? Filtro tipo, vamos a quitarlo de aquí, eliminar, y vamos a quitar este filtro aquí también, eliminar, para tenerlos todos. Ok, listo. Ok, ahí lo tenemos, simplemente tenemos el título acá donde yo le puedo decir, eh, perdón, curso, curso Drupal. Pero bueno, lo que está pasando aquí es que cada que detecta un cambio en el título, inmediatamente se me aplica por lo que tenemos acá en el Basic Form. Lo voy a decir aquí que no sea con AutoSubmit. Ahorita sí, voy a guardar esto para que no se me habilite como el autocomplete del título como tal, o para que no se me habilite que cada que presiono una tecla me trate de buscar. Ahorita sí, curso Drupal o curso PHP, listo. Aquí le decimos aplicar y obviamente me encuentra un título que se llama curso PHP como lo habíamos visto la vez pasada. Pero vamos a ver cómo trabajamos entonces con filtros contextuales de tal manera que lo hagamos a través de la URL. Entonces simplemente yo podría decirle a esto acá, agregar un filtro contextual. A ese filtro contextual podemos buscar uno de los tantos opciones que tenemos para aplicar un filtro contextual. Entonces digamos que va a ser un tipo de filtro contextual, digamos, por título, un ejemplo. Entonces aquí contenido título y nos salen varias opciones. Las primeras opciones que podemos ver aquí es qué va a pasar cuando el filtro, o sea, cuando el argumento no exista como tal. O sea, si el valor del filtro no está en la URL. Entonces, por lo general, uno lo que hace es que si no hay un filtro aplicado a través de la URL, como es en este caso, pues simplemente muéstreme todos los datos que tengan esa vista que yo tengo creada en ese momento. También podría decirle que provea un filtro por defecto, o sea, aplicar un filtro cualquiera por defecto si en la URL no viene ese filtro. También podría decirle que mostrara un page no found. Por decir algo, si yo le digo aquí show page no found y en este momento le diéramos contenidos, como no le estoy pasando un argumento a esa URL como tal, entonces por lo tanto me mostraría página no encontrada. De hecho, vamos a hacer la prueba a ver si es verdad. Simplemente le voy a decir guardar y voy a recargar nuevamente esto y como puede ver aparece página no encontrada. ¿Por qué aparece en página no encontrada? Aunque la URL está creada a través del filtro contextual, yo le indiqué que si no existe un argumento en esa URL, pues me muestre página no encontrada. Entonces, en este momentico lo que le vamos a decir es que me muestre todos los datos que tengan esa vista simplemente. Lo otro es que podemos sobreescribir el título y al sobreescribir el título yo puedo utilizar parámetros como tanto por 101. ¿Qué es sobreescribir el título? Que si la página tiene un título, por ejemplo, déjame yo la guardo primero, vamos a guardarla, aplicar, ¿sí? La página, por ejemplo, tiene un título y la página se llama contenidos. Entonces yo puedo hacer que esa página, cuando me llegue un argumento, inclusive el título cambie. De tal manera que esto inclusive me sirve cuando esté trabajando con indexación en buscadores, pues me van a indexar esta página por este título también. Por la URL, no solamente por la URL, sino que también el título queda indexado también en el motor de búsqueda como tal. Entonces si yo le digo a esto aquí, entonces vamos a sobreescribir el título y vamos a sobreescribirlo con el tanto por 101. Quiere decir que el argumento número uno que me llegue será
será el título que se me va a convertir esa página en la que en ese momento me encuentro. También puedo sobreescribir la miga de pan, también puedo especificar, bueno, pero como les digo, esto no es un curso de manejo de CMS como tal, sino que estamos viendo cómo funcionan vistas con filtros contextuales. Entonces simplemente vamos a aplicarle aquí y vamos a hacer una prueba de cómo trabajaría. En este caso lo que yo tendría sería que hacer lo siguiente, poner un slash y a través de la URL vamos a decirle a esto curso o tutorial Drupal, por ejemplo. Tutorial Drupal. Al hacer esto deben de pasar dos cosas. Lo primero que debe pasar es que me debería encontrar solamente esto o hacerme un filtro de esta vista que tenemos acá en momento en pantalla por este tutorial Drupal, que es un filtro de tipo título como filtro contextual. Entonces me debería encontrar este, pero me debería funcionar otra cosa aparte de eso, y es que me debería cambiar el título de la vista. Como pueden ver aquí que dice contenidos, me lo debería cambiar por tutorial Drupal, porque tutorial Drupal es el argumento número 1 que viene después de contenidos. Entonces vamos a darle un enter acá y vamos a ver qué pasa. Entonces, como pueden ver, verdaderamente me buscó el que se llama tutorial Drupal. Aquí lo pueden ver. O sea, a través de la URL yo apliqué un filtro a esa vista sin necesidad de aplicar más nada. A través de la URL apliqué un filtro, y aparte de eso, el título de ese filtro ha aparecido también en la vista. Entonces, sí, claro, yo les entiendo o sea, que las URLs no deben de tener espacios. Él le pone un tanto por 120, pero el mismo Drupal lo reconoce como si fuera un espacio. O sea, lo hice para mostrarles de qué manera funciona el filtro contextual, pero por lo general para títulos no se utilizan los filtros contextuales. Los filtros contextuales se utilizan, por ejemplo, para tipos de contenido, para usuarios, para cosas en específica, pero de todas maneras se puede llegar a hacer inclusive lo que les estoy mostrando aquí en este momento. Juan David Vélez Juan Martín. Un saludo a Juan David entonces también, que está por acá en Armenia. Bueno, quiero saber si hasta aquí me entendieron entonces de qué se trata el filtro contextual, y vamos a poner otro ejemplo entonces. ¿Hasta aquí está claro? Ok. ¿Entendieron entonces? Perfecto. Ok. Entonces entendieron los filtros contextuales para qué sirven. Como estamos haciendo un filtro contextual de tipo título, como yo les digo, yo puedo poner aquí cualquiera de los títulos que hay ahí, y inmediatamente me lo debería encontrar como tal, filtrarme la vista por eso. Y aparte de eso, como estamos modificando el título, estamos reescribiendo el título, modificándolo, como pueden ver acá, queda modificado de acuerdo a ese argumento, que en este caso, esto que yo tengo seleccionado acá, o sea, que tengo subrayado, en este caso, esto sería el argumento número 1. ¿Por qué les quiero decir que este sería el argumento número 1? Porque yo podría trabajar muchos otros argumentos a través de vistas como tal. Entonces, yo creo que con esto en mente, con esto que hemos visto, con este breve repaso que hemos hecho de Drupal, o sea, con lo que hemos analizado hasta este momento en Drupal, como son los tipos de contenido, las taxonomías, no sé, las vistas, ya con esto yo creo que estamos listos entonces para meternos en Drupal como un framework de desarrollo. Ahora, yo les había comentado en días pasados que sería muy bueno hacer un proyecto en el cual utilicemos Drupal como framework de desarrollo para hacer un proyecto, y yo les había expuesto uno de esos proyectos que nosotros podíamos hacer, y es hacer un sistema que nos ayude a nosotros a gestionar nuestros propios proyectos. O sea, un sistema para nosotros los programadores o para la gente que trabaja en proyectos web es muy interesante, o en cualquier otro tipo de proyecto de tipo software es muy interesante. ¿Por qué? Porque sí, yo les pasé un link donde les mostraba
un proyecto como Basecamp, donde usted simplemente crea sus proyectos y usted allí puede poner tareas, puede asociar esas tareas a unos usuarios, puede hacer varias cosas. El problema con eso es que eso es un sistema por lo general que viene de pago. La idea es que nosotros hiciéramos un proyecto de eso y que lo hiciéramos bien robusto y que inclusive nos sirva para nuestros propios proyectos. Podríamos utilizar, por ejemplo, uno de los hosting de César Cancino y nuestro amigo Edgardo, podríamos ahí poner ese proyecto para que todos los usuarios como nosotros que trabajamos en proyectos pues lo pudiéramos utilizar ahí en vivo, en caliente y de manera completamente libre. Me parece que ese es un proyecto bien interesante que podemos hacer y pues que nos serviría para conocer el potencial de Drupal. No sé qué piensen ustedes o si tienen alguna otra o si tienen algún otro alguna otra idea con respecto a lo que podríamos hacer, simplemente empiecen a postearlo, enviarlo a través de Facebook y todo y miramos a ver o qué opinan de ese proyecto que les pase. Ok, listo. Entonces, interesante, listo, ok, listo. Un proyecto escolar, bueno, creo que por ahí ya están haciendo un proyecto escolar, entonces no tiene sentido que nos pongamos a repetir y todo el cuento. Un proyecto escolar también nos llevaría mucho tiempo, muchas clases desarrollarlo, entonces más bien vamos a hacer el que... Sí, podríamos incluir impresión de documentos, podríamos incluir exportar documento a PDF. Bueno, podríamos hacer. Tomás dice que se llevaría mucho tiempo un proyecto escolar porque él sabe lo que es eso, porque él ha desarrollado un proyecto escolar. Entonces, bueno, mis queridos amigos, vamos entonces a empezar, vamos a conocer un poquito Drupal como framework. Para eso entonces tenemos que hacer dos cosas esenciales. Primero, necesitamos utilizar un proyecto necesitamos utilizar un software. En este caso yo me voy a trabajar, acá se los voy a apuntar. Yo voy a trabajar con NetBeans, la versión 7.1. Y yo voy a trabajar con NetBeans porque NetBeans tiene una facilidad que yo no le he visto pues a otros software y a otros editores de programación. Y es que me toma todo el framework. O sea, él es capaz me toma todo el core de Drupal y trabajando con todo el core de Drupal, entonces yo tengo que casi todas las funciones, todos los métodos, todo lo tengo a la mano. Entonces vamos a trabajar con NetBeans, la versión 7.1, los que quieran trabajar con otro está muy bien, pero se van a ir cuenta a medida que vayamos trabajando con NetBeans por qué es importante trabajarlo con NetBeans, por qué lo propongo yo, porque nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de desarrollo como tal. Entonces, aquí tengo NetBeans. Este NetBeans, vamos a crear entonces un proyecto al que lo vamos a llamar Seminario Drupal y ahí vamos a empezar nosotros entonces a trabajar y les voy a mostrar entonces un poquito cómo trabaja Drupal a nivel de módulos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer un módulo de Drupal. Bueno, vamos a empezar entonces en este momento. Listo. Tengo la 6.8, sí, tiene la 6.8, no hay problema. Yo voy a crear entonces un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto va a ser una aplicación porque de hecho voy a apuntar al local acá, que es el proyecto que tenemos Seminario Drupal. Aquí está y le vamos a poner Seminario Drupal. Listo. Lo voy a poner los metadatas, los voy a poner en una carpeta aparte, o sea, los datos que tienen que ver con configuración del proyecto, los voy a poner en una carpeta aparte de la carpeta del seminario como tal. Esto es para que dentro de la instalación de Drupal no me ponga la carpetica de los metadatas de NetBeans como tal, entonces simplemente lo pongo aparte y él ya tiene una ruta específica donde lo va a poner. Ustedes buscan donde quieran poner esa ruta en específica. Yo estoy trabajando con PHP versión 5.3, de hecho. Eh, no es como Dreamweaver. NetBeans es un solo editor. Dreamweaver digamos que es un IDE también. Porque en Dreamweaver tú puedes sacar campos de formulario, puedes aplicarle CSS directamente allí. NetBeans no es como Dreamweaver. Aunque Dreamweaver también sirve o le serviría para lo que vamos
a hacer aquí entonces en el curso como tal. Mejor dicho, cualquier editor les serviría, incluso les puede servir hasta el blog de notas. Simplemente yo uso NetBeans y a medida que vamos avanzando por el curso se van a dar cuenta por qué NetBeans lo utilizo como plataforma, porque es que me sirve mucho para el desarrollo y me ahorra mucho tiempo porque me toma todo el core, entonces me trae todas las funciones, todas las variables, me trae todas las constantes, todo lo que tiene el core me lo trae y yo lo tengo a disposición a la mano en cualquier momento que yo lo necesite. Listo. Simplemente, sí, PHP Designer, Aptana Studio también le sirve, Eclipse, cualquiera de esos le sirve. Simplemente yo me voy a ir con NetBeans. Listo, ok. Vámonos entonces a Next acá en este momento, después de haber configurado el proyecto. Yo he creado acá el proyecto, la URL, el proyecto es localhost seminario Drupal, pero yo simplemente la voy a modificar para decirle que es seminario seminariodrupal.tv porque yo ya tengo creado, acuerden que yo creé un subdominio para esto o un dominio en local para esto. Simplemente le digo entonces a esto next y le digo a esto finish. Inmediatamente ya tengo yo entonces todo todo Drupal acá, todo lo que tengo en Drupal allá, ya lo puedo ver directamente acá en mi NetBeans, creando simplemente el proyecto. Como pueden ver, aquí tengo la carpeta Sites y dentro de la carpeta Sites está la carpeta All y dentro de All entonces están todos los módulos que nosotros hemos ido instalando y que nosotros hemos ido configurando, mejor dicho, y puesto a funcionar en nuestro sitio. Aquí es donde nosotros vamos a crear entonces nuestros propios módulos y tenemos una carpeta que se llama Custom porque la idea es que hagamos lo siguiente, que en la carpeta Custom tengamos los módulos que hacen parte de nuestro desarrollo. Eso se los había explicado anteriormente. Eso se los había explicado anteriormente que todos los módulos que nosotros utilizamos, que descarguemos de drupal.org como tal, pues simplemente los tenemos dentro de la carpeta All Modules. Pero todos los módulos que son propios, que son de nosotros, que vamos a desarrollar nosotros, pues simplemente lo vamos a tener dentro de la carpeta modules, dentro de una carpeta que se llama Custom. Y vamos a crear un modulito en este momento que vamos a llamar, por ejemplo, no sé, vamos a crear un módulo, entonces vamos a crear un folder y ese módulo, recuerden que los módulos van en una carpeta que deben de llevar un nombre específico del módulo, no deben de tener ni espacios ni nada de eso. Entonces vamos a crear un módulo, el que vamos a llamar, no sé, modificar, modificar, ¿qué le digo yo? Modificar un título, por ejemplo. Vamos a modificar el título de algo aquí. Entonces simplemente vamos a decirle finish y vamos a crear, una vez tengamos el módulo creado, vamos a verificar que tenemos que crear mínimo para poder crear un módulo de Drupal vamos a tener que crear dos archivos que necesitamos. Uno es un archivo .info y el otro es un archivo .module que deben de llevar el mismo nombre de la carpeta como tal. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, aquí en el admin menú hay un archivo que se llama admin.info, mírelo aquí, adminmenú.info, tiene el mismo nombre de la carpeta, que es como se llamaría el módulo, y la extensión es .info, que es donde está toda la información del módulo como tal. Entonces voy a hacer una cosa en este momento, simplemente voy a copiar esto que está acá, déjeme yo miro, name, description, y les digo que es más adelante. Les voy a explicar cada cosa de esto para qué sirve, pero pongamos esto, todo esto lo voy a copiar, mejor dicho, desde acá lo voy a copiar y vamos aquí a Custom y vamos a crear un archivo de tipo PHP al que vamos a llamar modificar título.info. Listo, lo vamos a guardar, simplemente vamos a borrar los dos tags PHP que están ahí y ya simplemente aquí lo primero que voy a hacer es quitar esta línea de código y poner esto que está acá, tal cual así aparece, y ya les explico para qué era eso que estaba ahí puesto. Lo otro es que le vamos a poner el nombre, entonces modificar título.
va a ser parte de un paquete y ese paquete lo vamos a llamar seminario Drupal. Ese paquete lo vamos a llamar seminario Drupal y entonces vamos a ponerle aquí, permite modificar el título de una publicación. Un ejemplo. Simplemente esto es un ejemplo que vamos a hacer y lo único que nos faltaría sería hacer esto que está acá. Lo único que nos haría falta sería poner esto que está acá. Entonces les explico qué son cada una de estas líneas de código. Entonces, lo primero que tenemos es este identificador. Como ustedes pueden ver, este identificador tiene un punto y coma aquí que quiere decir que es un comentario. A nivel de programación es un comentario, pero a nivel de Drupal no es un comentario. ¿Qué quiero decirle con respecto a esto? Pues les quiero decir lo siguiente. Cuando uno crea un módulo, la idea es que ese identificador uno pueda poner cuando uno crea un módulo y ese módulo lo vamos a hacer parte de la comunidad de Drupal, o sea, lo vamos a mandar a Drupal para que ellos lo estudien si el módulo está bien creado, si el módulo está trabajando bien y todo eso. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es añadir una identificación de la versión de ese módulo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hagamos un cron en nuestro Drupal, que a mí se me olvidó explicarles eso. Cuando tenemos el main menu, desde acá podemos hacer un cron, ejecutar un cron, y lo que se hace ejecutar un cron es que por lo general se buscan actualizaciones, Drupal busca actualizaciones, hay muchos sistemas que tienen que trabajar con cron. Por ejemplo, cuando vamos a indexar contenido en un buscador, el contenido en el buscador se indexa no cuando se crea el contenido, sino por cada cron que se ejecute. Inmediatamente se ejecuta un cron, él va y busca cuál es el contenido nuevo que hay y lo indexa. O sea, hay muchas cosas que se hacen a través de cron. Entonces, cuando uno hace un cron, cuando uno ejecuta un cron, una de las cosas que hace él es inmediatamente verificar el identificador de cada módulo. Ese identificador de cada módulo, el que yo tengo aquí en mi base, o sea, en mi instalación de Drupal, y va y busca digamos que en el repositorio de Drupal, va y busca en su repositorio y lo que hace es ir a mirar ese ID de cada módulo y verificar si la versión que nosotros tenemos está actualizada con respecto a una versión específica que hay ya en la comunidad de Drupal. Para eso es ese identificador. Como nosotros vamos a crear aquí un módulo que no vamos a llevar hacia la comunidad de Drupal, sino que vamos a crear un módulo que nos va a servir es para nuestro desarrollo, para nuestro proyecto, pues simplemente ponemos un identificador, pero ese identificador no hay que ponerle una versión X, es simplemente lo que estoy haciendo allí. Lo otro es que ponemos un nombre a ese módulo, cómo se va a llamar ese módulo, o sea, cómo vamos a identificar ese módulo a la hora de nosotros estar acá en la lista de módulos, cómo es que vamos a identificar ese módulo, cómo se va a ver. Lo otro que le podemos es poner una descripción, qué descripción tiene ese módulo como para saber qué hace ese módulo. Pero otra cosa que podemos hacer es decirle a qué paquete va a pertenecer ese módulo. Esto nos sirve para qué? Para que todos los módulos que vayamos a hacer nosotros, pues dependiendo del proyecto los metamos en un solo paquete y todos los módulos van a estar ubicados ahí para uno encontrarlos más fácil a la hora de configurar y todo el cuento. Por ejemplo, aquí, ¿cómo nos damos cuenta un paquete? Esto es un paquete for elements. Todos estos módulos que ustedes ven dentro de For Elements son módulos que pertenecen al paquete Form Elements. Los que están aquí, Date and Time, son módulos que pertenecen al paquete datos y tiempo. Entonces nosotros vamos a crear un paquete que vamos a llamar seminario Drupal, y lo otro es que le vamos a decir que este módulo que vamos a crear necesita que el core de Drupal sea una versión 7 en adelante. Si nosotros fuéramos a trabajar un módulo para la versión 6, simplemente haríamos esto y ya con esto tendríamos un módulo trabajando para la versión 6. Entonces vamos a hacer un módulo que trabaje para la versión 7 de Drupal y listo. Ahora, tendríamos que crear otro archivo que sería un archivo de tipo PHP, que lo vamos a llamar igual como llamamos el anterior, modificar módulo punto module, y le vamos a poner la extensión punto module. Eso es lo que vamos a ir a decir. Vamos a decir finish. Recuerden siempre que estemos trabajando con archivos PHP, siempre eliminar el tag de cierre.
no es recomendable trabajar con el tag de cierre, o sea, cerrar el tag de cierre. ¿Por qué? Porque recuerden que PHP es un código que se embebe dentro de HTML. Entonces, si nosotros tenemos el tag de cierre y tenemos espacio, él reconoce que después del tag de cierre lo que viene es código HTML, y obviamente pueden ser espacios que nos van a generar errores. Entonces, para eso, cuando estemos trabajando en archivo que sea simplemente PHP, pues quitamos el tag de cierre y con eso ya estamos trabajando. Me pregunta aquí que si quiere que trabaje para 6 y para 7 se puede. No. Lo que se puede hacer es crear un módulo que utilice el API de Drupal 6 y que utilice el API de Drupal 7 el mismo, y lo único que habría que cambiarle para que funcione en Drupal 6 o Drupal 7 sería esto que le estoy mostrando acá. Pero para eso tendríamos que utilizar todo el API de Drupal 6 que funcione en Drupal 7. Hay mucho API de Drupal 6 que se trajo para Drupal 7, pero hay API de Drupal 7 que no está en Drupal 6. Y si utilizáramos ese API de Drupal 7 a la hora de hacer un módulo para Drupal 6, pues obviamente no nos trabajaría. La idea sería que si quisiéramos hacer un módulo que funcione en las dos versiones, la idea es utilizar todo el API que esté en las dos versiones. Y aquí lo único que tendríamos que hacer, como les digo, es cambiar el numerito y ya con eso el módulo estaría funcionando para cualquiera de las dos versiones. Espero que haya quedado claro entonces esa explicación ahí. En el archivo .module, ¿qué va a ir en el archivo .module? Entonces, en el archivo .module va todo el código PHP que yo necesito y de lo que quiero que funcione mi módulo. Les voy a explicar algo muy elemental y cómo podemos trabajar aquí y cuál es la manera mejor de trabajar acá. Drupal trabaja con algo que se llama los hooks. ¿Qué son los hooks en Drupal? Los hooks en Drupal son, o sea, el nombre hooks es como un gancho, es como un enganche que se hace. Entonces casi todo lo que hace Drupal pasa a nivel de enganches. Los menús tienen un enganche, la taxonomía tiene un enganche, las vistas tienen un enganche, los nodos tienen un enganche, pero hay un enganche o un hook en Drupal absolutamente para todo, para casi todo lo que se hace hay un hook. Entonces nosotros podemos valernos porque cada que nosotros utilizamos un hook, pues simplemente Drupal inmediatamente hace un recorrido por los módulos, evalúa si ese hook que se va a ejecutar en ese momento hay algún módulo que lo esté necesitando, y si hay algún módulo que lo esté necesitando, simplemente inmediatamente ejecuta la porción de código que está ahí. Vamos a utilizar un hook en este momento para modificar los títulos de cualquier publicación que se haga, ponerle el mismo título siempre. Por ejemplo, no es algo funcional, no es algo que funcione, no es algo que uno diga, ve, sí, necesito eso para hacer algo. Por lo general uno no lo necesita, pero es algo que me va a servir a mí para explicarles a ustedes de qué manera funcionan entonces los hooks. ¿Estamos hasta acá claros? Bueno, me preguntan acá que qué es el API. No sé si todos saben qué es un API o qué no es un API. ¿Saben qué es un API? Me preguntan qué es un API. Quiero saber si todos saben qué es un API o no saben qué es un API. Sí, ok. Ok. Bueno, la mayoría saben que es un API. De todas maneras, entonces le respondo a Peralta que es un API. Un API, como su nombre lo indica, es una interfaz es una interfaz que me permite aprovecharme de las aplicaciones como tal. Entonces un API, digamos que es una cantidad, una librería de funciones que yo puedo utilizar en cualquier momento y que no tengo que construirlas. Digamos que rápidamente, para explicarle así que es un API, es eso, es un conjunto de librerías que yo puedo utilizar en cualquier momento y que si yo sé cómo hacer la llamada a esa API o a esas librerías, pues voy a ponerlas a funcionar de alguna manera en mi sitio. Eso es un API. Listo. Entonces, no, interfaz gráfica de usuario no. Interfaz gráfica de usuario es GUI. Eso no tiene nada que ver con API. Digamos que un API, como está diciendo el flaco ahí, son funciones que ya están hechas, son métodos, clases que ya están hechas y que yo puedo utilizar dentro de mi proyecto. Entonces es muy necesario que de ahora en adelante tengamos siempre a la mano esta página apidrupal.org.
api.drupal.org, porque aquí está todo el API, toda la referencia al API de Drupal. Una de las ventajas que tiene Drupal es que tiene documentación muy buena, o sea, toda la documentación de Drupal es una documentación muy buena, y cada API, cada función que ellos tienen, todo, absolutamente todo está comentado y documentado. Entonces eso es muy importante para nosotros a la hora de desarrollar. Digamos que es una de las ventajas que tiene Drupal por encima de otros frameworks de desarrollo. Teniendo esto en mente, vamos entonces a hacer lo siguiente. Estamos creando nuestro módulo y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos hacer lo siguiente. Nos ponen un proyecto y nos dicen, resulta que es que van a crear contenido, y cuando agreguen contenido de tipo libro, ellos van a poner aquí un título cualquiera. Entonces, por ejemplo, ellos van a poner, no sé, van a poner título, venta libro X. Listo. Le ponen un código al ISBN, suben una imagen para ese libro. Vamos a buscar por aquí una imagen cualquiera. Digamos que vamos por acá a buscar una imagen por aquí, a ver. Digamos que vamos a subir esta imagen, que esta es la imagen de ese libro, y crean un texto, cualquiera. La idea del proyecto, lo que me plantean a mí, vuelvo y les digo, no es funcional, pero me sirve para que nos demos una idea de cómo trabaja Drupal más o menos, o sea, cómo trabajan los hooks o de qué me sirven los hooks. La idea es que me dicen a mí, necesito que ese título que está ahí, después de que pongan, después del título como tal, necesito agregarle un espacio y que diga tutoriales virtuales, porque necesito viralizar mi página. Un ejemplo. Entonces ellos ponen el título, pero que aparezca en venta del libro X, pero después aparezca un guión tutoriales virtuales. Eso obviamente los usuarios no lo van a hacer. Yo necesito que eso se haga programáticamente cada que un usuario cree un contenido. Entonces inmediatamente uno dice, bueno, ¿y cómo hago eso? O sea, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? A nivel programático uno tendría que decir, no, pues voy a modificar. ¿Qué haría uno? Voy a buscar el archivo donde Drupal cuando se manda a guardar, voy a buscar dónde se ejecuta eso, voy a modificar la variable de tipo post que me llega con esto, y una vez modifique la variable de tipo post que me llega con esto, simplemente lo que le voy a decir es cámbiemela por esto más y agréguemele tutoriales virtuales. Eso sería lo que uno más o menos se imaginaría trabajando normalmente con código de programación en PHP. Pero resulta que en Drupal no trabaja de esta manera. En Drupal lo primero que hablamos es que el core no lo tocamos para nada. Entonces para eso vamos a utilizar entonces lo que es el API de Drupal o lo que son los hooks de Drupal. En Drupal para todos los nodos hay una cantidad de hooks. Entonces vamos a empezar a mirar los hooks. Aquí hay un módulo System Drupal Hooks, aquí están. Pero si nosotros nos vamos aquí a decirle hooks, entonces inmediatamente ya nos sale un autocomplete, ¿sí? Nos sale un autocomplete y nos dice lo siguiente. Bueno, adiesus, ya no repito nuevamente, para trabajar con PHP no sé, nosotros vamos a trabajar durante el curso con NetBeans. Tú puedes trabajar con cualquier editor que quieras, pero nosotros vamos a trabajar con NetBeans. Me han dicho que el PHP Designer es muy bueno, Designer PHP, pero aquí vamos a trabajar, o sea, nosotros vamos a utilizar el NetBeans para trabajar. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a trabajar entonces con los hooks y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un hook para todo, como pueden ver tenemos un hook para cuando hay un cron, tenemos un hook para inicializar, tenemos un hook para mensajería, tenemos un hook para los menús, tenemos un hook cuando, no, mejor dicho, hay hooks para todo, pero nosotros vamos a utilizar un hook que tiene que ver con los nodos, con la creación de nodos. Se puede utilizar para, es que nosotros hay un API, como pueden ver aquí en el
para la pregunta que me está haciendo en este momento el flaco, que si los hooks se utilizan solo para el sistema. Los hooks se utilizan para todo lo que tiene que ver el sistema de Drupal, pero si yo quiero usar un formulario, si yo quiero crear un formulario, utilizo el Form Generator de Drupal, y el Form Generator de Drupal ya me permite utilizar unos hooks que ya trae esos formularios como tal. O sea, se expande y eso se hace creciente de manera impresionante. Por eso yo les decía que casi que no hay absolutamente nada que no podamos hacer con código PHP puro que no lo podamos hacer con Drupal. Que nos vamos a tardar un poco más, sí. Que tenemos que conocer Drupal bien, sí. Y que la escala de aprendizaje de Drupal no es fácil, sino más bien prolongada, sí. Pero que se puede, se puede. Listo. Vamos a trabajar con un hook. Entonces mire lo que aparece. Aparece hook no de load cuando un hook se está cargando, cuando un nodo se está viendo, cuando un nodo se va a borrar, cuando un nodo se está grabando, cuando un nodo se le está haciendo un update, cuando un nodo se le está haciendo un submit, cuando un nodo está haciendo un presave, por decir algo. Nosotros podríamos analizar, o sea, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos hacer que cuando un nodo se grabe, necesitamos modificar el título, pero necesitamos modificar el título antes de que el nodo se grabe. Entonces, antes de que el nodo se grabe, yo voy a modificar ese título. Entonces yo puedo decir, bueno, hagamos una cosa. Yo lo puedo modificar después de que se inserte, lo podría modificar, pero vamos a modificarlo antes de que se inserte ese nodo. Entonces vamos a utilizar la función nodePresave. Entonces, ¿qué pasa ahí? Un hook nodePresave, ¿qué pasa? Entonces, en el momento que el nodo se va a grabar, antes de ser insertado en la base de datos, inmediatamente, bueno, la verdad, a todos los usuarios les voy a pedir un favor bien especial, o sea, y esto quiero que lo tomen para bien. Si no han visto los 3 videos pasados, véanlos. Y si no hay preguntas que se le hayan dado respuesta ya, con mucho gusto las respondemos acá sin ningún problema. Pero si Drupal es un CMS o es un framework, eso ya lo vimos en la primera clase. Eso lo aclaramos muy bien. Es un CMS, pero también es un framework. Entonces, específicamente, muchachos, les pido el favor que miren las 3 clases pasadas, que ahí las tienen en capa 8 o las tienen en tutoriales virtuales, para que aquí podamos darle un poquito de avance al seminario y no quedarnos de pronto en preguntas que nosotros ya aclaramos anteriormente. ¿Listo? Entonces, hablamos anteriormente que necesitaría yo que el título, modificar ese título en un momento específico. Entonces, yo simplemente le voy a decir a esto que voy a utilizar el hook nodePresave. O sea, antes de que el nodo se salve, antes de que sea llevado a la base de datos, simplemente yo voy a hacer una modificación. Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Inmediatamente uno hace clic sobre ese, le dice aquí cómo trabaja. Aquí está. Hook nodePresave, y él me devuelve el nodo. Entonces yo puedo hacer una modificación sobre ese nodo. Yo puedo hacer una modificación sobre ese nodo para que cuando el nodo se almacene, pues ya me quede con el dato que yo hago la modificación. Vamos a ver entonces si es cierto que esto es verdad. Simplemente voy a copiar esto tal cual está aquí, me lo voy a llevar aquí y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto y voy a abrir, porque esto es ¿qué? Esto es una función. Ahora, ¿esto funciona así tal cual ustedes lo están viendo? No. La palabra hook que ustedes ven aquí, hook nodePresave, se tiene que reemplazar. Y esta palabra hook se reemplaza por el nombre del módulo que nosotros tenemos. Entonces en este momento vamos a poner modificar título. Yo simplemente le pongo modificar título, que es el nombre del módulo que nosotros tenemos. Modificar título, nodePresave, node, y lo que voy a hacer aquí es darle un print R, y le voy a decir a esto que me imprima el nodo, y le voy a decir luego a esto un exit. Entonces, si nosotros estamos claros en lo que estamos hablando hasta este momento, si estamos entendiendo muy bien de lo que estamos analizando aquí, podemos tener en cuenta algo. Pónganle cuidado a lo siguiente. Si vamos a hacer esta impresión de lo que me llega por este nodo, y luego le vamos a decir exit, y esto se lo vamos a decir
en el momento de que el nodo antes de ser salvado, o sea, pre-save, antes de salvarse se ejecuta este hook, quiere decir que este nodo no tendría por qué quedar a nivel de base de datos insertado. Vamos a mirar una cosa, vamos a meternos en este preciso momento, vamos a meternos a la base de datos, aquí está, y vamos a ir a la tabla node, y nos vamos a decir, y nos vamos a ver que estos son los nodos que aparecen en este momento acá. Estos son los nodos de tipo, y el título, vamos a mirar si aquí está el título, programación, ninguno aparece con el título precisamente que nosotros vamos a poner aquí, que se llama venta de libro. Si esto está bien lo que estamos haciendo hasta este momento, entonces quiere decir que cuando yo le digo exit, yo voy a interrumpir el flujo normal de ese programa, de tal manera que me va a mostrar en pantalla lo que me llega por ese nodo, pero se me debe salir, y en ese momento no se va a grabar en la base de datos eso que yo acabo de hacer ahí, porque el hook se ejecuta antes del nodo ser salvado, antes de ser almacenado en la base de datos. Vamos a verificar si eso es correcto. Entonces simplemente lo que voy a hacer aquí es decirle a esto guardar. Ah, no, pero esto no nos va a funcionar porque yo primero tengo que ir aquí a módulos. Después de ir a módulos tengo que buscar seminario. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No lo encuentro. Déjeme yo miro una cosa. Bueno, voy a hacer una cosa. La verdad la carpeta custom, de pronto tengo mal nombre, mal escrito custom. Voy a sacar un minutico de esta carpeta y iba a llevarme el módulo como tal, me lo voy a llevar a la raíz de módulos. Listo, me lo he llevado a la raíz de módulos. Aquí está modificar módulo. Vamos a mirar si ya lo vemos acá. Lista. No sé si es que lo tenía mal escrito. Uy, no está. Venga a ver qué pasa. Seminario Drupal, modificar título. Modificar título.info. No encuentro el inconveniente aquí. Creo que es esto. Espérese, a ver, yo miro. Modificar título, descripción, paquete, core. Está bien todo. Aquí está mal escrito. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, Anon. Esto no es modificar módulo, sino modificar título. Punto module. Modificar título. Punto module. Nuevamente vengamos acá. Lista. Ahora sí. Aquí tenemos entonces seminario Drupal. Muchas gracias. Muchas gracias, Anon. Eso es estar pendiente. Eso es estar pendiente. Entonces, seminario Drupal, tal cual lo tenemos acá, que es nuestro paquete. Ahí lo vemos. Y entonces ahorita sí lo que hacemos es activarlo, modificar título. Lo activamos, le decimos guardar. Y ahora sí, como está activado nuestro módulo y está habilitado, entonces simplemente ahorita sí le podemos decir a esto guardar aquí, y debe pasar algo. Vamos a decirle guardar. Inmediatamente lo que esperábamos pasó. Entonces, tenemos un objeto, nos ha llegado un objeto. Ese nodo que nosotros estamos imprimiendo como un printr es un objeto, acá lo vemos. Entonces, acá vemos el objeto. Dice que tiene varios datos como el UID, el nombre,
el nombre del usuario que creó eso, cuál es el tipo de contenido, y por aquí debe estar el título. Aquí está, título venta libro X. Si nosotros vamos a la base de datos en este momento y la recargamos, le decimos examinar nuevamente, ese dato no tiene por qué haberse grabado en la base de datos. Aquí pueden ver que el dato no se grabó en la base de datos. ¿Por qué no se grabó en la base de datos? Por lo que les dije anteriormente, porque yo interrumpí el proceso antes de que se grabara en la base de datos. Quiere decir que este hook nos está funcionando perfecto hasta este momento. Hasta este momento ya tenemos un hook que se ejecuta antes de que el nodo sea almacenado en la base de datos, y yo aquí entonces podría hacer una modificación sobre ese nodo. Yo aquí podría decirle a esto entonces de la siguiente manera: nodo título igual a nodo title más, más no, punto tutoriales virtuales, que era lo que queríamos hacer. Vamos a mirar a ver qué pasa. Listo, tutoriales virtuales. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mire que si nosotros vamos a leer lo que habíamos hablado, hay un campo esto es un objeto, y hay vamos a apuntar de ese objeto al valor título como tal de ese objeto, ¿sí? Entonces, al atributo título de ese objeto, y aquí vamos a modificar este título que está acá, lo vamos a modificar por otro título. Entonces, nodo título sería igual a nodo título, pero agregándole un detalle. Esto que ustedes están viendo acá sería lo que debería almacenarse en la base de datos. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una modificación sobre ese nodo. Vamos a ver si esto es cierto. No sé si eso es cierto. Simplemente me voy a devolver acá. Acá lo tenemos nuevamente. Aquí está venta libro X. Y simplemente vamos a guardar en la base de datos. Espere que perdón que no subí la imagen, porque me devolví, no subí la imagen. Listo, ahorita sí. Le vamos a decir guardar. Listo. Entonces, como pueden ver, aunque yo tenía ya venta libro X, aquí ya quedó venta libres tutoriales virtuales. ¿Y eso cómo lo hice? Lo hice por programación, utilizando un hook que se llama el hook node preset. ¿Qué tal les pareció? Porque nos ha acabado el tiempo, pero de esta manera es que vamos a hacer absolutamente casi todo en Drupal, todos a nivel programático, y podemos modificar todo lo que esté pasando con Drupal simplemente utilizando los hooks. Y bueno, obviamente vienen muchas otras cosas interesantes aquí, como construir nuestros formularios, utilizar Ajax en Drupal, bueno, cosas que se vienen de aquí en adelante impresionantes con Drupal. Entonces, muchachos, no siendo más por la clase de hoy, me despido de todos ustedes. Muchas gracias, practiquen, empiecen a utilizar los hooks. No solo utilicen el hook node presave, sino que utilicen, por decir algo, el hook update, el hook submit, bueno, todos los hooks que pueden ver ahí, empiecen a darle vueltas. Y yo para la próxima clase voy a traer estructuradito el proyecto, el programa, para que veamos de qué se trata y lo empecemos entonces a construir sobre Drupal. Que Dios los bendiga a todos ustedes. No olviden el mensaje que les dejé. ¿Cuándo tardará? ¿Como cuánto en semanas? Yo creo que se nos puede tardar por ahí hacer ese proyecto, hacerlo rápidamente. El proyecto que les propongo hacer, se nos puede tirar por ahí unos 2 mesecitos, le pongo unos 2 mesecitos trabajándole fuerte a ese proyecto, pero yo creo que vale la pena, y yo creo que vamos a aprender muchísimo con Drupal ahí, y sé que de ahí, y sé que 3 meses, dice Tomás. Ay, ay, ay. Bueno, mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. El video esta semanita o mañana mismo lo subimos a la página de capa8.tv. No olviden colaborar con tutorialesvirtuales.com ahí en la publicidad. Ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. Bueno, nos vemos. Chao, 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 chao. Y muchas bendiciones para todos ustedes.